Desmintiendo mitos número 7. Mito número 1. Es cierto que se puede volar con el balón si llevas a Janet. Este al parecer es un bug con esta brawler y para hacerlo ocupamos cargar la ulti con Janet. Una vez de cargar la ulti lo que tenemos que hacer es rebotarla contra la pared y casi instantáneamente activar la ulti a la dirección donde queramos ir. Y como podemos ver pues no sabemos cómo, pero es que Janet agarra el balón y podemos ver que anda volando ahí con el balón. Y podemos ver que anda ahí como si nada, o sea no se le cae el balón y muestra que es un bug o algo así por el estilo. Y ahora si nos acercamos a la portería, de hecho pues si nos metemos a la portería podemos ver que nos marca un gol. Nos marca un gol estando en el aire, o sea nosotros vamos volando con esta Janet, pues nos marca gol si nos metemos a la portería. Esto me recuerda a un bug que hubo en la beta de Brawl Stars que era algo similar pero con el primo. Teníamos que activar la ulti, agarrar el balón y pues volábamos con él. Y este bug con Janet sinceramente está muy roto. Antes que nada suscríbete y ponme en los comentarios, ya me suscribí mi pana y me pones fino señores. Mito número 2. ¿Qué pasa si Janet vuela pero no tiene dónde caer? Como podemos ver yo creé este mapa ahí nosotros en medio cargando ulti para poder volar y tenemos ahí lo que serían dos huecos a los lados. Como podemos ver una vez que vuelo el Sprout pone su ulti para que yo no caiga ahí. Pero soy un pendejo, como podemos ver pues va a llegar a lo que serían los huecos donde no está el arbusto. Así que pues tiene dónde caer. Pero vale, ya la vez que lo hice bien podemos ver ahí Janet volando, ahí el Sprout también como que saltando. Nos podemos ver saltando de lado a lado entre las piedras que no sé cómo es que sobreviven. No sé tú imagínate ahí saltando entre piedras y piedras, yo no creo que sobrevivas. Pero bueno, una vez que ya se quita este muro de Sprout podemos ver pues que nos lleva ahí. Al igual con lo que sería su gadget podemos ver que también salta de lado a lado. ¿Y qué pasa pero si ahora cae en el agua? Podemos ver que pasa prácticamente lo mismo que anterior, que saltar en muros, pero en la diferencia aquí es que podemos dar que uno que otro ataque. Pero pues vale, nada interesante. Mito número 3. Janet puede poner sprites en el agua. Este nuevo cosmético será posible de ponerlo en el agua. Para esto ocupamos tener un mapa donde pues haya agua, ya sea mucha o sea muy poquita. Como podemos ver pues cargo la ulti para poder volar con Janet. Podemos ver que normal ahí en la superficie podemos poner sprays. Lo que me llama la atención es que si los ponemos por donde están las rocas podemos ver como que se quedan abajo, como que el spray está por abajo de estas rocas, lo cual pues no tiene nada de lógica. Pero si intentamos poner sprays con lo que sería Janet en el agua pues no nos deja. Podemos ver que los sprays como que se deshabilitan, no podemos poner ninguno. Pero si volamos por superficie con Janet podemos ver que desde el cielo sí podemos poner, pero pues en el suelo, no en el agua, lo cual pues no creo que tenga lógica, pero pues es el agua, quién sabe, es un juego weón, tú juega y diviértete. Tranquilo, quiero mandarle un saludo a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla, y si tú quieres aparecer en esta pantalla solamente debes darle el botoncito azul, y si le das podrás tenerme en la lista de amigos y hasta grabar un video conmigo. Y ojo que más del 60% no se suscribe, así que hay que hacer que esa barrita llegue a 0, así que pues suscríbete pa, porfis. Continuamos con el video. Mito número 4. Es cierto que si te toca casa estelar en lucha estelar el mapa SNES se pone oscurito. Últimamente estuvo un mapa de casa estelar ya sea en la liga de clubs o en lucha estelar y podemos ver que este mapa pues sí, la ambientación está de color oscura. Muchos decían que según ya se había filtrado el modo oscuro y quién sabe qué cosas, pero no. Esto se debe a que este mapa está en la ambientación de Brawleywood y la ambientación de Brawleywood ya fue eliminada del juego, lo que hace que se vea así, ya que no tiene ningún mapa que cargar, así que se pone pues de este color. Pero pues estos mapas ya no deberían de aparecer porque pues fueron eliminados del juego, pero por alguna razón aún se siguen mostrando. Y este mapa pues contiene como que muros invisibles, cosas que no cuadran, pues porque son cosas que ya no existen, pero por alguna manera siguen saliendo ahí. Es cierto que si te suscribes a Decir Alexis te sale Colette Might. Nos suscribimos y vamos al Brawl Stars, vamos a ver a Colette y a ver si es cierto. No es cierto, pero pues suscríbete. Mito número 5. ¿Qué pasa si vuelas con Janet sobre el agua y tu dúo aparece ahí? Como podemos ver nosotros vamos a hacer un slit ahí con un Sprout para que nos ayude a taparla, y mientras nosotros vamos volando deberíamos aparecer a nuestro dúo. Una vez que tapa el Sprout podemos ver que nuestro dúo aparece ahí por donde ya hemos pasado y podemos ver que igual que pues esta Janet se pueden a brincar de ahí de un lado al otro, lo que es similar a lo que pasa con el bug de Eve, aunque deberían quedar separados, no sé por qué pues se quedan ahí rebotando. Mito número 6. ¿Qué pasa si pones el
el gadget de Janet sobre el agua. Ok, como siempre cargamos ulti para poder volar. Y si ponemos un gadget ahí por donde está el agua, podemos ver que automáticamente se va a la superficie. Pero y si no hay superficie, podemos ver que nuestro gadget va a rebotar y rebotar, pero va a dejar la animación donde lo hayamos puesto. Pero lo que sería el área de este gadget podemos ver que pues anda por ahí, va brincando con él, pero en sí la animación esa de los cubitos y eso pues se queda ahí. Y podemos ver que si sigue ir rebotando pues no le hará daño a los enemigos que están en esa zona. Y pues nada, ya una vez que se quita este muro de Sprout pues podemos ver que se regresa. Mito número 7. Janet puede recuperar vida si se encuentra volando. Este estuvo un poco difícil, pero para esto ocupamos cargar ulti, tenemos que hacer que el rival nos haga daño. Podemos ver que una vez que volamos, nuestro compañero, que debe ser un poco algún otro brawler que cure por zona, podemos ver que nos puede curar estando en el aire. Y no solamente con la ulti de Poco, sino que también con su habilidad estelar de que sus básicos curan, también nos puede curar, lo cual no sabemos por qué pasa, ya que si es con Byron o con otro brawler que tenga que pegarte para curarte pues no pasa esto. Pero pues sí, es una ventaja que tiene esta brawler Janet. Al parecer todos los mitos son sobre la brawler Janet, y por eso quiero que tú, los que ven los mitos de principio a fin, quiero que me digas en los comentarios si te gustaría que hiciera videos de un solo brawler y sus mitos. Ponme en los comentarios esto y me dices sí o no. Mito número 8. Se le puede hacer daño a Janet en el aire. Para esto ocupamos lo que sería la ulti de Tick y también un trampolín. Y podemos ver que si aventamos esta ulti de Tick y al mismo tiempo pasamos con Janet, podemos ver como que se bugueen entre ellos o que pasa un poquito más arriba que el otro, y podemos ver que pues nos hacen daño. Lo cual no tiene lógica, ya que se tocaron, se buguearon y debieron hacerse daño. Pero bueno, yo creo que si pueden que haga daño, eso estaría muy cool. Mito número 9. Podemos volar con Janet por la torreta de asedio. Ok, para esto ocupamos la ulti, nos acercamos un poquito a lo que sería la zona de la torreta de asedio del rival y podemos ver que podemos volar sobre esa área como si nada. La torreta pues no nos hace daño, y pues como Janet hace daño volando, le podemos pegar que uno que otro cuetito pues a la torreta, pero ya después al caer podemos ver que sí la torreta nos detecta, así que ya nos empieza a pegar duro. Pero pues es una ventaja que podríamos llevar con este brawler Janet, y si lo hacemos donde ya estamos dentro del área, pues esa torreta nos empieza a pegar, podemos ver que nos deja de pegar. Mito número 10. Se puede restaurar la portería de Balloon Brawl con el gadget de Jackie. Como sabemos, cuando llega el tiempo extra en Balloon Brawl, lo que pasa es que se destruye automáticamente todo el mapa, incluyendo lo que serán los bloques de la portería, que esto hace que pues tenga un poquito más de ventaja el equipo. Pero si llega este tiempo extra y llevamos el gadget de restauración de Jackie, se podrá restaurar esta portería, y podemos ver que sí, podemos restaurar los bloques de la portería y también otros bloques que hayan sido destruidos. Gracias por ver el video.